Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 14, verso 10 dice: Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dice el Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando estaba enseñándole sobre la oración, que no se haga mi voluntad, ¿verdad?, sino la tuya, como se hace en el cielo. Que la voluntad de Dios, ¿verdad?, se cumpla como se cumple allá en el cielo. Uno de nuestros propósitos como creyentes debe ser que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. Sí sabemos que nuestra voluntad no quiere muchas veces la voluntad de Dios, pero tenemos que someter esta carne a la voluntad de Dios Padre, que se haga su voluntad como se hace en el cielo. Y no sé, ahorita que estoy comentando esto, ¿cuántos quisieran? Piénselo ahí en su corazón, medítelo y verdaderamente tome la decisión. ¿Cuántos quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios se cumpla como se cumple en el cielo. Y esa decisión, esta determinación es importante, ¿verdad? Porque de allí nosotros podemos ver esas maravillas de Dios, esa obra que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra iglesia, con el mundo en general. Que a veces estamos pensando que pues lo que yo estoy planeando, que lo que yo estoy haciendo es lo mejor, pero a veces el plan de Dios ya está y nada más es dejar que mi voluntad se entregue al plan de Dios. Hay momentos en la voluntad de Dios que no nos son agradables. Ya lo dijimos, no nos son agradables varios momentos. Ver el mar enfrente, ver al enemigo atrás, ver desierto por los lados, no es agradable, ¿verdad? Quisiéramos que la voluntad de Dios fuera un camino al frente parejito, ¿verdad? Que no hubiera desierto, que todo hubiera puros árboles con sombra, puros oasis, y que atrás no nos esté siguiendo nadie. Pero les digo, la voluntad de Dios no es así. Nos vamos a encontrar constantemente ese mar enfrente, ese enemigo atrás, y seguido vamos a andar viendo esos desiertos por los lados. No así, no es que así la voluntad de Dios sea desagradable, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nos dice el Señor ahí en su palabra. Es lo mejor para nosotros
La voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era quedarnos en Egipto. Aunque estos hombres le dijeron a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá estábamos cómodos, allá estábamos seguros, allá estábamos bien agradables. La voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era su libertad. Y la voluntad de Dios es también que sigamos libres en Él, viviendo la gracia de Él en nuestras vidas. Y cuando nosotros no nos sometemos a su voluntad, entonces pues vamos a crear un caos, ¿verdad?, en nuestras vidas para pues desesperación, angustia, mortificación y hasta poder perder el derecho de entrar a ese descanso que el Señor tiene para nosotros en esa tierra prometida. ¿Sí? Esa tierra prometida no es el cielo, ya tenemos el cielo por Jesucristo, pero tenemos promesas de Dios para nuestra vida, para deleitarnos en Él, para vivir la vida cristiana en abundancia, que si dejamos el plan de Dios, entonces no vamos a disfrutar. No vamos a conocer a Dios ni su poder. Vamos a quedarnos estancados, vamos a quedarnos allí lamentándonos simplemente que Dios no nos quiso, cuando verdaderamente Dios siempre nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Les digo, ver enfrente el mar, atrás al enemigo, no es agradable. La última noche el Señor estaba orando, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero no conforme a mi voluntad, sino a la tuya. No era agradable pasar ese sufrimiento para el Señor allí en la cruz. No es el deseo de nosotros morir de esa forma, pero dijo el Señor, no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Siempre entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Estamos dispuestos a estar siempre sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Aquí, entonces, vemos que el Señor se sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Éxodo 14, versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Seguir la voluntad de Dios manifiesta nuestra fe. ¿Sí? Seguir el plan, la voluntad de Dios va a manifestar la clase de fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos oyendo lo que Dios pide, lo que Dios quiere, de acuerdo a su palabra, y nos lo vemos, lo que estamos viendo parece imposible, parece que no se puede cumplir, parece que Dios se equivocó, entonces ¿dejamos de creer o seguimos confiando en lo que Dios está diciendo? ¿Sí? La prueba manifiesta la clase de fe que nosotros tenemos. Las pruebas nada más van a manifestar si estamos confiando en la palabra de Dios o estamos confiando en lo que nosotros estamos viendo.
pues el Señor dijo que me iba a proveer, pero pues no veo dinero, no veo esto, pues tengo que trabajar. Tengo que trabajar también los domingos, que es el día que yo podía apartar para Dios. ¿Qué estoy manifestando? Que no creo la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y esto vendrá por añadidura. ¿Por qué se preocupan por el vestido? ¿Por qué se preocupan por la comida? Dios alimenta a las aves, las plantas del campo. Dios las viste con toda hermosura. ¿No puede hacer a vosotros eso y más, hombres de poca fe? Bien, seguir la voluntad de Dios manifiesta nuestra fe, hermanos, porque va a haber pruebas y en frente de esa prueba nosotros tenemos que decidir si creemos a Dios o no le creemos a Dios. Así que la próxima vez que vea al mar ahí, no se preocupe. ¿Sí? No se preocupe. Dios dijo que íbamos hasta la tierra de Canaán. Pero aquí está el mar, Señor, ¿por cómo se te ocurrió mandarnos por aquí? No te preocupes, yo te dije que te iba a llevar allá. Sigue adelante, marcha. Dile al pueblo que marche, que siga adelante. Sí, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué puedo pasar por aquí, por este mar? Todos los que conocemos el mar le tenemos respeto, ¿verdad? Es hermoso y es majestuoso, pero no nos atrevemos a meternos más de tantos metros y vemos que está más hondo o que las olas están más altas. ¿Qué hacemos? Solamente nos mantenemos al margen. ¡Marchen! Viene el ejército atrás. Nos vamos a ahogar, Moisés. Nos vamos a ahogar. ¿Cuánto sentimos que nos vamos a ahogar cuando traemos las deudas, traemos los compromisos, traemos todo y adelante está el mar? Marchen, dice el Señor. Sigan confiando en mí, sigan firmes en mí, sigan obedeciéndome y ya cuando llegan ahí le dice el Señor a Moisés, alza tu vara y divide el mar. ¿Ven? Seguir la voluntad de Dios manifiesta nuestra fe. Es importante. Seguir la voluntad de Dios manifiesta su poder de Él. Seguir la voluntad de Dios manifiesta su poder de Él. A veces la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos resulta difícil, nos resulta casi imposible, pero el milagro viene cuando continuamos en su voluntad, cuando estamos firmes en su voluntad. Y a veces esperamos un milagro sobrenatural, pensando que Dios es un Dios como un genio que tiene que cumplirnos nuestra voluntad. Pero Dios no es ese genio que está allí para cumplir nuestra voluntad. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Él. Dejamos nuestra voluntad, ¿sí?, que muchas veces está equivocada y está encaprichada con cosas que no sirven, que no están para la obra de Dios, y nos sometemos a la voluntad de Él. Y cuando conocemos la voluntad de Él, entonces pedimos una cosa conforme a su voluntad y Él nos oye, dice la Escritura. Porque si pedimos
algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, no es que yo consiga decir que tengo una gran fe y voy a hacer lo que yo quiera en el nombre del Señor, porque ese no es el plan de Dios. Sino es la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos vamos a ir por deseos equivocados, por fuentes equivocadas. Y Moisés escuchó que Dios le dijo, alza tu vara y caminen adelante. Caminen adelante, alza tu vara y haz que el mar se divida. Fue cuando escuchó esa voz, ese mandato, que Moisés abrió el mar. Yo no sé, pero no creo que Moisés ya sabía lo que iba a hacer. Yo solo sé que Dios le dijo, vas a ir a la tierra de Canaán, vas a llevar a ese pueblo para allá. ¿Cómo lo vas a hacer? En el paso, en el camino, te voy a ir indicando cada movimiento. Y yo creo que eso es lo que Dios le mostró a Moisés, y creo que fue lo que Moisés estaba confiando, que Dios estaba con él y que Dios no lo iba a dejar. Cuando vio todos esos milagros allá en Egipto, cuando vio que salieron con mano poderosa, cuando estaba viendo todo lo que venía, lo único que le dijo al pueblo, tranquilos, dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué estaba confiando Moisés en eso? Porque sabía que Dios iba a actuar conforme a su voluntad. Él no nos trajo aquí para morir aquí en el desierto. No nos trajo aquí para morir aquí, nada más. Cuando conocemos a Dios y conocemos sus propósitos, entonces nos damos cuenta de que sus propósitos no son malos. Entonces llegamos a encontrarnos, ¿verdad?, en situaciones difíciles, pero es para ver esa maravilla del poder de Dios. Allí es donde Dios se va a manifestar. Extiende tu vara, dice el Señor. Y ese momento, cuando llegamos a ese punto, cuando el Señor nos diga, extiende tu vara, vamos a ver la obra de Dios, el milagro de Dios. A veces muy patente y a veces no tan patente, a veces de una manera tan sutil, pero vamos a ver que fue la mano de Dios. A veces pensamos que esa casualidad de ese algo fue nada más ahí, como dije, casualidad. Pero no, Dios lo tenía preparado. Esa casualidad, y vamos a ver el milagro del poder de Dios. El poder de Dios actuando allí conforme a su voluntad. Seguir la voluntad de Dios es para cumplir su palabra de Dios, su profecía, ¿verdad? Él les dijo, los voy a llevar a Canaán, y para allá los iba trasladando. Cuando le dice en el verso 16, tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y su caballería. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar
se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es algo, ¿verdad?, que la ciencia no lo acepta, porque no lo comprende, pero no es cosa de comprensión, es cosa nada más de aceptar por fe lo que Dios hizo, lo que Dios hace, lo que Dios estará haciendo. Cuando Dios estaba obrando allí, ¿verdad?, los mismos judíos estaban viendo algo increíble. Es posible que vea las aguas del mar allí como muros. No puede ser que yo esté pasando aquí en medio del mar en seco. Y veían, bueno, era la noche, ¿verdad?, pero estaba la columna de lumbre que alumbraba a los judíos. Yo creo que alcanzaban a ver allí los tiburones, los peces, ¿verdad?, a un lado a otro. Maravilloso. Déjeme enfoco bien, porque creo que en ese mar no hay peces. En el mar muerto no hay peces, no hay vida. Entonces no había peces, ¿verdad? No vamos a ponerle de más ahí. Estaban allí, ¿verdad?, pero estaban viendo esa cosa increíble cruzando por el medio del mar. No estaban viendo esa maravilla. Pásenle, vamos, porque ahí viene el ejército atrás. Pero no fueron ellos los que detuvieron al ejército. No fueron ellos los que entretuvieron a Faraón. Faraón traía carruajes, caballos, venían a prisa, buenos guerreros, y ellos traían familias, traían cosas. Entonces ellos no podían hacer aquella cosa imposible. Pone el Señor a su ángel atrás de ellos y pone la columna de humo ahí en medio de ellos, y no permite que se acerquen ni para allá, ni aquellos se regresen para atrás. Y van adelante hasta que salen a la otra orilla, y el ejército de Faraón se empieza a descomponer allí en medio del mar, ¿verdad? Se le tuercen las ruedas, se descontrola todo allí, y dice los capitanes: vamos para atrás, vamos a regresar, porque esto no es algo humano, esto no es algo que se suscitó nada más porque sí. El Dios de los judíos está peleando por ellos. Amén, gloria a Dios. Y cuando la gente de afuera ve que nosotros mantuvimos nuestra fe, nos mantuvimos en la voluntad de Dios, y estamos viendo el poder de Dios cada día en nuestra vida, van a decir: allí no está, eso no es lógico, lo que ellos están pasando, lo que ellos están haciendo no es lógico, alguien está dándoles, algo está pasando ahí increíble, algo está sucediendo ahí fuera de lo común. Y se dan cuenta de que hay un Dios todopoderoso atrás de nosotros. Sí, amén, amén. Seguir la voluntad de Dios, cumple la palabra de Dios, cumple su profecía. Allá en Mateo 2, verso 13 al 18, le dice el Señor a José: levántate, toma al niño y vete a Egipto. Vete a Egipto. Allá, hasta que muera Herodes, Arquelao. ¿Qué no podía Dios matar a Herodes?
para que Jesús no se fuera a Egipto? Sí podía, ¿no? ¿Por qué no quiso matar a Herodes y dejar al Señor ahí en Palestina? Porque Dios ya había profetizado: de Egipto llamé a mi hijo. Ramá, que llora a sus hijos, a sus niños. Dios ya lo había profetizado y Él lo que quiere es cumplir su voluntad. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo: Señor, cambia tu voluntad para que ponga la mía, ¿qué le estamos diciendo? Tu voluntad es imperfecta, Señor, la que yo pienso es mejor, es lo más sabia. No puede ser, ¿verdad? Solamente tenemos que decirle: Señor, déjame seguir tu voluntad. Vete a Egipto. Ok, Señor, es el tiempo, vamos para Egipto. Tomó a su familia, descendieron a Egipto. Lo que Herodes Arquelao hizo fue terrible con aquellos niños, pero el Señor estaba cumpliendo su voluntad en su hijo. Estaba cumpliendo. Y hay cosas, ¿verdad?, que no entendemos, pero en su momento, cuando nos damos cuenta en la profecía de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es para que Dios esté cumpliendo su plan, su propósito, su profecía. Seguir su voluntad va a cumplir la palabra de Dios. Va a hacer el cumplimiento de lo que Él dijo. No paremos entonces, hermanos, cuando vemos que Dios nos está dirigiendo a un lugar, pero nos encontramos con obstáculos. No desmayemos. Sigamos confiando en Él, ¿verdad? Él va a hacer, Él va a obrar, Él va a manifestarse, ¿verdad? Quiere que dependamos 100% de Él, siempre, que dependamos totalmente. Que yo mengüe, que Él crezca. Que yo muera, ¿verdad? Si el grano de trigo lo dejamos acá afuera, pues va a quedar solo, dice. Pero si lo sembramos y muere, si muere esa voluntad nuestra, va a traer mucho fruto. Va a traer mucho fruto para el Señor. Entonces, hay que seguir, hermanos, su voluntad. Déjese guiar por la fe en la voluntad de Dios. Deje que Dios siempre manifieste su voluntad a su vida. Porque es lo mejor. Es lo mejor. Vamos a orar. Dios de amor, justo y redentor. Si conocemos qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que es la voluntad de Él a nuestra vida. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Hay hermanos que nunca, Tu amor me cautivó. que no han faltado, que cuando han faltado avisan con tiempo. Y nos extraña que no estén cuando no han avisado. La hermana Ceci es una de ellas. Estemos orando por ella. No sabemos qué haya pasado allá para que no haya venido, pero oremos por ella. Solo por tu libertad y gracia sobre Señor, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta.
A veces cuando nos encontramos con ella no nos parece agradable, no nos parece lógica, pero tú obras, Señor, de manera que nuestra fe se esfuerce, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, de manera que dejemos, Señor, nuestra voluntad por completo, de manera que no dependamos de nosotros mismos, que la gloria no sea para nosotros. Señor, guíanos a hacer tu voluntad siempre. Guíanos a conocer cada paso tu voluntad. Porque sabemos, Señor, que así tú te glorificarás y tú harás maravillas cuando nos soltemos, Señor, a andar en tu voluntad. Pedimos por la hermana Ceci, Señor, que no sabemos qué haya pasado, pero para que no esté con nosotros este día, tuvo que ser algo emergente. Pedimos que le guarde, Señor, que le dirija, Señor, que esté bien. También te rogamos por Dan y Margot, Señor, en su viaje que hicieron a Estados Unidos, que tú, Señor, les llenes de bendición también para que regresen con gozo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.